Aquí en realidad es apenas de tardecita, hace escasamente 25 minutos que terminó el horario para decir Minjá, y estamos entrando ya en el horario de decir Arbit, la plegaria de la noche, y me siento muy feliz aquí con ustedes, empezando un nuevo ciclo que hace mucho tiempo tenía el deseo íntimo de comenzar, un ciclo que hemos decidido titular Torá para vivir con ella. La idea de Torá para vivir con ella es el inicio de la diferencia radical que debemos comprender entre la filosofía, entre comillas, del judaísmo, la filosofía de la vida judía y la filosofía de, en general, todas las religiones que se ofrecen en el, llamémoslo así, mercado posmoderno de la espiritualidad. Pero lo que salen a vender en general todas las filosofías son pastillas para la conciencia. Son formulaciones del pensamiento que van a ayudar a que nos sintamos mejor, a que nos sintamos más buenos, a que nuestra conciencia se sienta en paz, a que consideremos que estamos bien con el cosmos, con Dios, con la humanidad, con nosotros mismos, con nuestros padres y nuestros hijos. Pero no solo no están llamadas esas filosofías a cambiar nada profundamente dentro de nosotros, sino que en los hechos tampoco son capaces de producir un cambio profundo en nosotros. La Torá es exactamente al revés. Nosotros nos paramos un día, hace algo más de 3.700 años, al pie del monte Sinai, y cuando se nos preguntó si estábamos dispuestos a aceptar la Torá, respondimos, Naaseh Benishma. Respondimos, haremos, y oiremos. Leído de otro modo, llevaremos a la acción lo que se nos dice, y sabemos que solamente a través de llevar a la acción lo que se nos dice, seremos capaces luego de comprenderlo. Y ya esa comprensión no nos va a ser vital para el trabajo en sí mismo que estamos haciendo. Porque el modo en que el trabajo de la Torá nos cambia íntimamente, el modo en que el trabajo de la Torá actúa sobre nuestra alma, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra forma de sentir, sobre nuestra cosmología, sobre nuestro modo de ver el mundo, ya es prueba suficiente y cambio suficiente como para eliminar de nosotros toda duda. Probablemente muchos de ustedes, espero que muchos de ustedes, habrán abierto esos archivos de clases sobre el Kitzur Shulchan Aruch, sobre la síntesis del Shulchan Aruch, y ahí hay, sin ningún lugar a dudas, una infinita cantidad de normas concretas y precisas atinentes a la vida real. Si uno toma el Kitzur Shulchan Aruch, la síntesis del Shulchan Aruch significa mesa servida, es la mesa servida de todas las normas del judaísmo. Si uno toma la síntesis del Shulchan Aruch, que es una obra en sí misma, es mucho más que una síntesis. Es una síntesis explicada, una recopilación muy bien clasificada. Si uno toma ese libro y lo abre, por ejemplo, en las leyes relativas a cómo vestirse uno va a descubrir que hay una norma atinente a cómo ponerse los zapatos. ¿Cómo nos ponemos los zapatos? Primero nos ponemos el zapato derecho, luego nos ponemos el izquierdo, luego nos atamos el izquierdo y luego nos atamos el derecho, de ida y vuelta. Es muy difícil entender a priori qué razón podría haber para, en algo tan nimio como es el ponernos los zapatos, dentro de algo tan nimio como es, en apariencia, el acto de vestirnos, ¿qué sentido puede tener hacerlo de ese modo y no hacerlo de otro? Pero si seguimos hojeando el Kitzur Shulchan Aruch, vamos a hallar que hay indicaciones precisas acerca de cómo y en qué orden cortarnos las uñas, y cuándo cortarnos las uñas y cuándo no, y de qué modo cortarnos el pelo, y qué partes del cabello cortarnos y qué partes no, y en qué fechas es propicio cortarse el cabello y en qué fechas no, y qué tipo de ropas es buena idea que usemos y qué tipo de ropas no, y como eso cada uno de los elementos de la vida.
y nos van a indicar cuándo debemos lavarnos las manos y de qué modo debemos lavarnos las manos cada vez. Porque a veces nos lavamos las manos por higiene física, otras veces nos lavamos las manos por purificación del alma, otras veces nos lavamos las manos por ambos factores al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y nunca viene en la norma en sí misma expresado el motivo. Lo que vamos a intentar hacer en este ciclo, Torá para vivir con ella, es aprehender de algún modo el raciocinio de la Torá que va desde la búsqueda de hacernos crecer en conciencia, hacernos crecer en espíritu, hasta la formulación de la norma. Y la clase de hoy, la clase inaugural, se titula Ojos y Corazones. Y vamos a empezar muy lentamente a entrar en tema. Cuando hablamos de que queremos aterrizar la Torá en la vida real, cuando queremos entender cuál es nuestra verdadera, profunda, íntima relación con la Torá, más allá de toda filosofía, porque todos podemos hacer enormes, grandilocuentes enunciados de fe, pero vamos a estar siempre en el borde, siempre en el riesgo de caer en la trampa de todas esas religiones y doctrinas que nos llenan de enormes palabras, bellísimas palabras, que no nos cambian nada. Entonces, cuando queremos entrar de verdad a comprender cómo la Torá nos va a cambiar la vida, lo que vamos a hacer es intentar seguir el camino de las traducciones sucesivas, que van desde el versículo mismo de la Torá, del libro Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, los 5 libros de la Torá, el modo en que estos se van traduciendo una y otra vez y van juntando sentido a lo largo de estas traducciones hasta llegar hasta nosotros en normas de acción real. El año hebreo próximo, el año 5765, se van a cumplir 1500 años, que no es una fecha desdeñable, de que se terminó de armar la Gemara. La Gemara es la segunda y última parte del Talmud, donde están todos los grandes debates entre los Amoraim, entre los grandes sabios de aquel tiempo, sobre todo los grandes sabios de Babilonia, acerca de cómo llevar justamente este último tramo de la traducción, cómo cada palabra de la Torá se va a proyectar a partir de la Gemara en halajá, en norma a llevar a cabo. Y todos estos sabios que estaban en el Sanedrín de Babilonia y que son los que aparecen en la Gemara, cuyo cumpleaños número 1500 vamos a festejar dentro de pocos meses, son llamados por la propia Gemara la generación de los Amoraim. La Gemara está escrita en el idioma arameo, que es el idioma que hablaban ellos en aquel entonces, y Amoraim en arameo significa nada más y nada menos que traductores. El sabio hebreo que trabaja sobre la Torá y de la Torá trata de aprender cómo nos debemos conducir, no es alguien que innova, no es alguien que confía en su capacidad profética, no es alguien que espera disponer de una mentalidad superior, no, es un traductor, es alguien que aprendió el código, que eso es lo más importante que buscamos aprender a través de todo nuestro estudio de la Torá. El Amorá, el gran sabio hebreo que nos trae hasta nosotros la halajá, es sencillamente un traductor del lenguaje en que Hashem nos habla al lenguaje que somos capaces de comprender. Entonces hoy vamos a comenzar por nuestros ojos y por nuestros corazones. Los ojos, la vista, son el sentido más influyente de todos, nuestros sentidos físicos. Aquellos que han caído en las redes del materialismo dialéctico o del materialismo no dialéctico suelen tener por principal enunciado de su fe: si no lo veo, no lo creo. La base de todo pragmatismo materialista es creer únicamente en lo que uno ve, en lo que los ojos le muestran a uno. Y lo que los ojos le muestran a uno
es que abajo de los pies hay un piso y sobre nuestras cabezas hay un cielo, y es todo bastante limitado entre el piso y el cielo. Y nuestra vista puede ver horizontalmente algunas decenas de metros, a veces algunos cientos de metros, no mucho más que eso, y puede distinguir también cosas muy pequeñas, pero hasta cierto límite, y de ahí para abajo no. Y uno se para allí. Y detrás de los ojos vienen precisamente los corazones. Dice una Mishnah dentro del Talmud, dentro de la Gemara, que trata acerca de la Parashá, de la parte de la Torá que vamos a estudiar en escasos minutos. Dice que la vista invoca al recuerdo. La vista, cuando uno ve algo, uno ve un color y de pronto ese color lo lleva a asociar dos ideas entre sí: la del paisaje que uno acaba de ver y la de cualquier otro lugar en que antes vio ese color. Un color, una forma, una forma de movimiento, un andar. La vista invoca al recuerdo, invoca a la memoria. Y el recuerdo, zehirá, como dice aquí en esta Gemara, meviá l'idea hacia, y el recuerdo, la invocación, lleva a actuar. Porque modifica el curso de la acción de uno, modifica el ánimo de uno y por consiguiente modifica la actitud de uno frente a lo que uno tiene frente a sí, ante lo que uno tiene frente a sí. Y a partir de ello entonces, la vista invoca al recuerdo y el recuerdo invoca a la acción. Y por consiguiente la vista tiene una parte muy importante. Lo que vemos en cada instante tiene una parte muy importante en cómo vamos a actuar en cada instante. De modo que vamos a entrar desde el libro Bamidbar, el cuarto de los libros de la Torá, en su capítulo 15, donde trata de la mitzvah de los tzitzit, de la mitzvah del talit. Es al final de la parashá que se llama Shalach. En el maftir, al final mismo de la parashá, es esto que les voy a leer ahora, y vamos a ir traduciendo primero literalmente y luego vamos a pasar a explicar. Es el tercer capítulo de lo que leemos todos los días en Kriyat Shema, en Shema Israel. Nosotros decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Después decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y después decimos 3 capítulos. Ve'ahavta, el capítulo donde aparecen también los tefilín, donde estamos llamados a amar a Hashem. Luego el capítulo que dice Ve'hayim Shamoa, y será si escuchan estas palabras, donde viene la bendición y la maldición como consecuencias directas de nuestros actos. Y la tercera es esta parashá, la parashá de los tzitzit. Vayomer Hashem el Moshe leemor, y le dijo Hashem el creador a Moshe: Daber el Bnei Israel, habla al pueblo de Israel y diles que se hagan tzitzit, flecos, alcancei bigdehem, en las puntas de sus prendas de vestir, ledorotam, para todas sus generaciones, venatnu al tzitzit hakanaf, y pondrán en los flecos de las puntas de sus prendas, ptil tchelet, un hilo de color índigo. Hasta aquí la ley en sí misma, ¿qué es lo que hay que hacer? De esta ley los jajamim, nuestros sabios, luego van a interpretar que se trata solamente en los casos de prendas que tienen 4 puntas. Entonces va a salir diseñado el talit de allí y van a venir todos los detalles de cómo se deben realizar estos flecos, que es todo lo que Hashem le explicó a Moshe por fuera de la Torah escrita y que aparece en la Torah oral, que va a constar para nosotros en todos sus detalles muchos años más tarde en el Talmud, en la Mishnah y en la Gemara de la que hablábamos hace minutos. Pero ahora viene a continuación la explicación conceptual de lo que significan los tzitzit. Dice así: Vehayá lachem le tzitzit urreitemoto. Van a tener entonces los tzitzit
y los van a ver. Los tzitzit, ¿para qué están? Para que los veamos. Y como los van a ver, uzhartem et kol mitzvot Hashem. Y entonces van a recordar todas las mitzvot, todos los preceptos de Hashem. Y como los van a ver los tzitzit, y gracias a ver los tzitzit van a recordar todas las mitzvot de Hashem, va'asitem otam, y entonces las van a hacer. Es lo que decíamos hace un rato de esta página de la Gemara. La visión atrae a la memoria, invoca el recuerdo. Y es mucho más que el recuerdo. Yo no sé si ustedes tienen presente, si estaban todos, en una clase que dimos sobre Parashat HaShavua hace 2 o 3 meses, en alguna de las Parshiot, cuando recién empezamos con nuestro Beit Midrash, hablamos del significado del recuerdo dentro del judaísmo. Y dijimos que el recuerdo en el judaísmo, el recuerdo en el idioma hebreo, tiene muy poco que ver con lo que llamamos recuerdo en todos los idiomas latinos y aún en los idiomas germánicos. En hebreo, memoria o recuerdo se dice zikaron, que sale de la raíz zahar, y zahar es masculino. Cuando hablamos de los géneros en que se conjuga algo en hebreo, zahar es masculino y nekevá es femenino. Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el recuerdo con la raíz de lo masculino? Y les responderé, masculino es el principio activo, en tanto femenino es el principio fecundo. El principio masculino de la realidad es el principio activo, es el principio que fecunda al principio receptor, que es el femenino. Entonces, el principio femenino es el que recibe al masculino, es fecundado por el masculino y da origen a una nueva realidad. Así en la pareja que de este modo concibe a un niño, así en todos los órdenes de la vida. De modo que cuando hablamos del principio masculino en la creación, estamos hablando de un principio de acción, estamos hablando de un principio de iniciativa de la acción. El recuerdo entonces, en el idioma hebreo, en el idioma sagrado, en el judaísmo, está directamente asociado al principio activo de la creación. Recordar es tomar algo que pertenece ya sea al pasado o al deseo, porque a veces es no recordar sino añorar. Uno puede añorar lo que nunca jamás sucedió, y eso forma parte del recuerdo. Entonces, cuando en hebreo hablamos de zikaron, de memoria, de uzhartem, como dice aquí, estamos hablando de añoranza, sea de algo que hubo, sea de algo que no hubo, pero que deseamos íntimamente y somos capaces de dibujárnoslo en la conciencia y de empeñar en ello nuestro deseo. Urreitemoto, los tzitzit están para que los veamos. A partir de verlos, para que tengamos zikaron, memoria, recuerdo, añoranza, evocación de todas las mitzvot de Hashem. Y como vamos a evocar todas las mitzvot de Hashem, va'asitem otam, y las van a hacer. Y una vez que dijo esto, una vez que está completado este circuito, ya sabemos para qué tenemos los tzitzit. Tenemos los tzitzit para que a través de un proceso lógico de visión, evocación, mudemos nuestra actitud frente a el instante que estamos viviendo cada vez que vemos los tzitzit y cumplamos mitzvot. Pero enseguida viene la advertencia. Y en esta advertencia es que nos vamos a concentrar el próximo rato. Dice así: Velo taturu acharei levavchem veacharei eineihem asher atem zonim achareihem. Primero, traducción literal, lo más literal posible, porque el primer verbo taturu no tiene, que yo sepa, una traducción realmente exacta y precisa al español ni a ningún otro idioma que se me ocurra, pero podemos decir que en el sentido más literal posible la frase es traducible así: y no perseguiréis y no os dejaréis llevar detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos, porque vosotros os prostituís tras ellos. Caramba, tenemos una frase muy fuerte. Vamos ahora a bajar un nivel en la traducción, acercar un poco el lenguaje a nuestra realidad. No se dejen llevar por el corazón y
por los ojos, porque ustedes se prostituyen, se quiebran, se venden por ellos. Vamos a empezar a hilar fino en nuestra frase. Nuestra frase es repartible en algunos fragmentos. Vamos a empezar por el verbo inicial, veló taturu. Lo hemos traducido por no perseguiréis o no os dejaréis llevar. Hay otra lectura. Muy pocas veces en todo el Tanaj, en toda nuestra literatura bíblica, es utilizado este verbo. Una vez que es utilizado este verbo, es cuando Moshe envía espías a la tierra de Israel a ver cómo es la tierra, a ver si es buena, a ver si es mala, a ver cómo es su población, si los pueblos que están asentados en la tierra son fuertes y poderosos o son débiles y fáciles de derrotar. Y dice la Torá en este lenguaje, Latur et haaretz, el mismo verbo, pero en este caso interpretado como a explorar la tierra fueron enviados. Entonces, esto nos agrega un condimento a lo que veníamos diciendo. No es solamente no perseguir la vista de los ojos y el sentimiento del corazón. No es solamente no dejarse llevar por la vista de los ojos y el sentimiento del corazón. Es también no salir a explorar el mundo, no salir a buscar, identificar qué es el mundo, las cualidades del mundo, guiándonos tomando por herramientas los ojos y el corazón. ¿Y por qué? Porque ustedes se prostituyen cuando toman por parámetros de medida del mundo a los ojos y al corazón. No es muy difícil, no es muy difícil imaginarnos inmediatamente algunos ejemplos literales. Probablemente cualquiera de nosotros le pueden surgir inmediatamente a la cabeza algunos ejemplos muy fáciles de cómo la visión de los ojos o el sentimiento del corazón, los impulsos afectivos o el deseo provocado por la visión de algo, lo lleva a uno a actuar contra las propias convicciones, o al menos por fuera de las propias convicciones, una y otra y otra y otra y otra vez. Si cerramos los ojos un instante, hasta con una sonrisa acaso un poco triste, vamos a recordar alguna ocasión en nuestra juventud en la que perdimos grandes oportunidades de crecimiento por culpa de dejarnos llevar por impulsos afectivos o impulsos instintivos nacidos en la mirada. Y de eso, y de mucho más que eso, pero para empezar de eso, es que nos está hablando en este momento la Torá. La Torá nos habla a los hombres, la Torá no le habla a los ángeles. Si la Torá estuviera escrita para los ángeles, probablemente no tendría necesidad de dirigirse a algo que, cuando uno lo siente dentro, le avergüenza un poco. Pero la Torá nos habla íntimamente a cada uno, de tal modo que nos está hablando justo de eso, de esa anécdota que surge en la memoria de cada uno, cuando decimos ojo con los ojos y ojo con el corazón, porque es muy fácil prostituirse detrás de ellos. Pero sigamos adelante. Acá nos habla primero del corazón y luego de los ojos. Y a mí, al menos, en una percepción inicial, sencilla, simple, literal, se me ocurre que habría de ser al revés. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? ¿Cómo es que viene primero el corazón y luego los ojos? A ver, mi lectura de cualquier anécdota que me venga a la cabeza empieza en la vista, y la vista hace que algo se encienda en mi corazón, y ese algo que se enciende en mi corazón, gracias a que la vista incorporó algún dato nuevo de la realidad, ese algo que se encendió en mi corazón, eso es lo que me lleva a actuar de un modo que eventualmente puede contrariar mis convicciones.
¿Están de acuerdo conmigo? Fue un alumno y le preguntó a su maestro, ¿por qué dice primero corazones y luego ojos? Sí, tal como yo lo entiendo, y tal como lo entiendo porque me ha pasado, me duele decirlo, me ha pasado. Primero los ojos ven, luego el corazón siente, luego la mente me lleva a errar, me lleva a equivocarme. Y su maestro le dijo, dime una cosa, ¿has cruzado alguna vez la calle de aquí enfrente por un pasaje para peatones, de esos que tienen pintadas franjas que están en las esquinas en general? El alumno le dijo, sí, claro, cientos de veces, lo hago todos los días. Bien, dime una cosa, ¿cuántas franjas tiene pintadas blancas este pasaje de peatones que hay en la esquina, aquí en la calle, que tú cruzas todos los días? A ver, por favor, cualquiera de ustedes que cruce habitualmente una calle por un pasaje de peatones de estos que los latinoamericanos llamamos cebras y que son a franjas blancas. Yo supongo que cualquiera de ustedes, como a mí, le va a pasar lo mismo que le pasó a este alumno, que confundido le dijo, no tengo la menor idea. Y el maestro entonces le dijo, ¿cómo no tienes la menor idea? Pasas todos los días por ahí, me lo acabas de decir. Pasaste por allí, cruzaste por ahí, hace 15 minutos apenas viniendo para aquí. ¿Y no sabes cuántas franjas están pintadas ahí en la calle, en el pasaje peatonal que tú cruzas todos los días? No, seguramente ustedes tampoco saben. Yo tampoco sé. Y cruzo muchos pasajes peatonales de esos. Le dijo el maestro a su alumno, aparece primero el corazón y luego los ojos, por una razón muy sencilla. Porque los ojos ven solamente lo que el corazón se predispone a ver. Solo lo que al corazón le interesa ver, los ojos lo ven. Y a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento, a tus afectos, no les interesa en absoluto el número de franjas blancas que hay pintadas en esa esquina que tú has cruzado cientos y cientos y cientos de veces en tu vida, incluidas 3 veces el día de hoy. De modo tal que aunque tus ojos pasan por encima de eso todos los días, nunca lo han percibido. No sabes. Y es un número muy pequeño, muy fácil de retener. ¿Qué son 7, 8, 10, 12, 5? No. Nunca supimos ni sabemos cuántas franjas hay ahí. ¿Por qué? Porque no interesa a nuestro corazón. En cambio, probablemente, sí sabemos detalles incluso ínfimos de acontecimientos que se ponen a nuestra vista de modo mucho más excepcional que esas franjas blancas. Sabemos cosas muchísimo más detalladas que eso, pero que apetecen a nuestros corazones, que apetecen a nuestro afecto, que apetecen a nuestro instinto. ¿Me siguen? ¿Suena razonable lo que voy diciendo? Esa es la primera explicación de cómo llegamos a tener primero los corazones, luego los ojos. Claro, esto es un circuito, ¿verdad? El corazón genera la predisposición. Tras él vienen los ojos, viene la mirada. Tras la mirada viene de vuelta el corazón, viene de vuelta el afecto, viene de vuelta el instinto. Y nos enseñan nuestros sabios que el entendimiento, no la sabiduría profunda, pero el entendimiento, el modo en que se articula ante nosotros la realidad y los mecanismos que la rigen, está en el corazón, están en el plano de las emociones. La emoción incide muchísimo en cómo entendemos el mundo, en cómo vemos el mundo. Esa es la lógica de la parashá que estamos estudiando en este instante. El proceso lógico de esta parashá, de esta reflexión de la Torá, sigue del siguiente modo. Los hombres somos débiles. Es muy fácil que nuestro corazón gobierne sobre nosotros. Un hombre... Para esto hace falta aclarar a priori, como si algún hombre adulto lo necesitara, con solo ponerse a pensar,
que la naturaleza del hombre, la naturaleza masculina, en cuanto hace no solo, pero también a sus instintos, es fundamentalmente distinta de la de la mujer. La vista del hombre es un determinante mucho más poderoso que la vista de la mujer para la generación del deseo. Y el deseo es lo que nos lleva a perdernos. De modo tal que si nosotros no queremos, como nos dice la Torá que hagamos, prostituirnos tras los afectos de nuestro corazón y la vista de nuestros ojos, debemos procurar trazarle un cerco a nuestro corazón, trazarle un mapa del laberinto por el cual pueda discurrir su camino el corazón, sin inclinarnos al pecado, sin inclinarnos a la transgresión, sin inclinarnos a prostituirnos por ello. Cualquier cosa hace crecer en nosotros la tentación y hace crecer en nosotros la capacidad de errar. Hay un midrash explicado por el Netziv, un gran sabio, que dice así: Rabbi Ishmael se pregunta, ¿por qué está dicho Velota turbo jarei levavchem? ¿Por qué está escrito no perseguiréis detrás de vuestros corazones? Y él contesta, porque hay un escrito en otro libro del Tanaj, en otro de nuestros libros sagrados, que dice: Ismach bachur beyeladutcha behalach bederech libcha. Si un joven debe ser feliz en su niñez, en su infancia, y debe seguir el camino de su corazón. Entonces se pregunta Rabbi Ishmael, pero caramba, ¿cómo el camino de su corazón? ¿Qué debe seguir? ¿El recto camino o el camino de su corazón? Y está escrito, Velota turbo jarei levavchem, y no deberéis seguir, no deberéis explorar, no deberéis dejaros llevar por vuestros corazones. Entonces se pregunta el Netziv sobre este midrash, Vejiyesh hava amina, ¿y acaso hay alguna sospecha Shadam yelech baderech shirtze, de que sea correcto que el hombre vaya, que el hombre siga el camino que desee su corazón? Harei barur she'alav lalechet bederech hayashar. ¿Qué clase de pregunta está haciendo este hombre? ¿Qué clase de pregunta hace Rabbi Ishmael? ¿No es obvio que el hombre debe seguir por el recto camino y no por el camino que le indique su deseo, que le indique su sentimiento? Pero se contesta, este escrito viene a decirnos que Leitim Adam Sober, a veces el hombre piensa, Sheim yesh lo kavanot tovot, que si tiene buenas intenciones, Beratzon litvok bakadosh baruch hu, y todo en él es voluntad de apegarse, de fundirse en el Creador, de seguir las reglas del Creador, Azai, entonces, nitan le agel pinot, a veces está permitido redondear vértices, a veces está permitido hacer las cosas un poco más redondas, un poco más amables, y hacer algunas cosas que en apariencia parecieran contradecirse con lo que nos indica la Torá. Velajen afal pishen emar, y por tanto, aun cuando está escrito vaya el joven por el camino de su corazón, está escrito antes para prevenirnos, no os dejéis llevar por vuestros corazones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen capacidad de prostituirse por vuestro corazón. El equilibrio aquí es muy sutil y es muy difícil de lograr. La conclusión de el Rav HaNetziv es Advarim tzarchim leheasot betoch hamizgeret shel haTorah. Todo debe ser hecho dentro del marco de la Torá. Y debes saber que dentro del marco de la Torá hay un ancho suficiente, hay suficientes sendas, hay suficiente capacidad de elección como para satisfacer la necesidad de expresión de tu deseo, de tu instinto, de tu emoción, de tus afectos. Ahí es donde está el punto de equilibrio. Primero viene la prevención en la Torá. Entonces viene la prevención, ojo,
si tú te dejas llevar sin control, sin un cerco que te limite. Prudencia es uno de los nombres de esto. En Pirkei Avot está escrito Asusiag la Torah, hacerle cercos a la Torah. Probablemente eso mismo es traducible por prudencia. Sí, por prudencia, por prevención, por precaución. En este caso, esto se traduce del siguiente modo. Primero la prevención. Señores, si nos dejamos llevar por el apetito de nuestro corazón, lisa y llanamente, sin lugar a dudas, nos vamos a prostituir por él. Quiere decir, vamos a ser esclavos de nuestro deseo. Y si vamos a ser esclavos de nuestro deseo, si vamos a servir a nuestro deseo, no vamos a poder servir al Creador. No vamos a poder servir al gran plan trascendental de la creación, dentro del cual tenemos una misión que cumplir en esta vida y en este mundo. O servimos a nuestros apetitos mundanos, a la parte más baja de nosotros, o servimos a lo más alto de nosotros y prestamos oído a la misión que nuestra alma trajo consigo a esta vida y trabajamos sobre el cuerpo que hemos traído, sobre los afectos en que hemos venido a alojarnos para servir al propósito sagrado de la creación. Son dos opciones, y entre estas dos opciones no hay puntos intermedios. Ahora bien, como la Torá nos fue dada para la vida y no para la muerte, para que vivan con ella, dice la Torá, no para que mueran con ella. Y es una mitzvah el deleite de la creación. Tenemos la orden, tenemos el precepto divino de disfrutar de la creación y de cuanto la puebla. Entonces a continuación viene también, tú ya sabes que no debes dejarte prostituir por los apetitos de tu corazón. Bueno, ahora sabe también que debes dejarte guiar por lo que amas, debes dejarte llevar por lo que deseas, dentro del marco de contención y de prevención de la Torá, que va a evitar que te prostituyas por esos apetitos. Entonces miren lo que pasa, porque hasta aquí todavía no dijimos ninguna norma. Y ahora vamos a ver a qué normas lleva esto, y van a ver qué maravilloso, aunque lo vamos a ver en una apretadísima síntesis, porque de esto que vamos a pasar a hablar ahora, podríamos hablar semanas de corrido. Miren qué maravilloso el raciocinio de la Torá, tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. Qué maravilloso el raciocinio del código que aprendieron nuestros traductores, nuestros amoraim en la Gemara, para llevar de esto que acabamos de leer a donde vamos a desembocar inmediatamente en la norma. Dicen así nuestros sabios: primero son los corazones y luego los ojos. Bueno, entonces tenemos que tomar dos medidas. Una para los corazones. Y dos, como sabemos que los corazones de los hombres son más fuertes que las decisiones intelectuales, hemos de tomar medidas también para los ojos. Porque tras los ojos vienen a tallar de vuelta los corazones, ya lo sabemos. El corazón es quien luego de los ojos, luego de que los ojos vean, el corazón va a venir otra vez a evocar. Y tras esa evocación vamos a empezar a errar en la acción. Entonces, primero, medida para los corazones. Hay que estudiar Torah todo el tiempo. Hay que mantenerse muy muy fuerte todo el tiempo en el estudio, y esto viene una y otra vez a lo largo de toda la halajá y a lo largo de toda nuestra literatura sagrada. El estudio de la Torah tiene valor igual a todo el resto de las mitzvot juntas. Esto no nos exime de una sola de las mitzvot, pero el estudio de la Torah en sí mismo tiene tanto valor como todas las mitzvot juntas. ¿Por qué? Nos preguntaremos cuál es el truco. Y el truco es que el estudio de la Torah, cuando está bien hecho, cuando uno de veras estudia para aprender y desea con todo el alma aprender, el estudio de la Torah lo cambia a uno por dentro. Y lo cambia a uno por dentro en sentido tal que uno ya no puede vivir de un modo que no sea el modo de la Torah. Entonces el estudio de la Torah desemboca en la vida acorde a todas las mitzvot. Primero que nada el estudio. Y segundo la tefilá, la plegaria. Tenemos por un lado todo un códice de plegaria que
que desplegar. Y tenemos luego nuestra comunicación directa con el Creador. El hombre judío, el hebreo, debe sentarse cada día, más allá de las plegarias que están escritas en el Sidur, en nuestro libro de rezos, debe sentarse cada día, solo, y dirigirse al Creador hablando de tú. Hablarle y llorar, y quebrarse, si así se siente, y decir, Hashem, Elokai, Dios, Dios mío, mi Creador, yo soy débil, yo me quiebro, yo me equivoco, yo cedo a la tentación, yo hoy hice esto. Entonces uno se sienta y le habla directamente al Creador, de modo espontáneo como le nace a uno por dentro, además de la tefilá instituida. Hashem, a mí me pasa esto, yo siento esto, hay tal aspecto de la vida en el que no me siento fuerte y tengo miedo de fracasar. Hay tal cosa que no logro hacer, hay tal disciplina que no logro asumir. Entonces, a partir de eso, yo me vuelco en el Creador y pido ayuda. Y señores, en este primer punto, yo quiero prestar testimonio. Si alguien necesita, para ser capaz de hacerlo, un testimonio concreto, real, de una persona a la que conozca y pueda ver cara a cara, de que eso funciona de modo concreto e inmediato, me presto a la experiencia. Yo puedo venir y brindar testimonio personal ante un tribunal de que uno habla ante Hashem y uno se vuelca entero ante Hashem y Hashem responde. Y Hashem siempre responde. Y Hashem responde de modo tal que uno puede comprender que Hashem está respondiendo y uno puede comprender la respuesta. Luego de eso hay que tener el coraje de aceptar la respuesta, que es todo un gran tema en sí mismo, para el cual hay que prepararse. Eso como primera prevención para los corazones. Dijimos que primero viene el corazón, hay que acercar el corazón. Dijimos que los ojos van a ver solamente lo que los apetitos del corazón preparen a los ojos para ver. Que si el corazón dice tal tipo de realidad a mí no me interesa, pueden ponernos esa realidad ante los ojos 1 y 1000 veces y ponerle neones perimetrándola por todos lados y nuestros ojos no la van a ver, van a ver a su través y va a ser como si no existiera, porque a la postre todo lo que ven nuestros ojos en realidad casi que es pura fantasía. La verdadera realidad no es esta, esto es una realidad fugaz, pasa y sigue, son formas en el aire. Y nuestros ojos responden al deseo de nuestro corazón. Y responden, para decirlo ahora ya no en un lenguaje de espíritu, lo podemos decir también en un lenguaje tomado de la psicología o de la neurolingüística. Lo que nuestros ojos ven, lo decodifica nuestra mente de acuerdo a nuestros sistemas de referentes. Nos explican los lingüistas de Saussure para aquí. Entonces, de acuerdo a los referentes que tengamos, de acuerdo a cuáles sean los patrones de nuestro pensamiento, y aquí volvemos a hablar, los patrones de nuestro pensamiento deben estar en la Torá, va a ser lo que seamos capaces de interpretar de nuestra visión, de lo que nuestros ojos ven, y lo que suceda a continuación en nuestro corazón, a partir de lo que ven nuestros ojos. Y ejemplos sobran, del más grueso al más sutil. Si nosotros estamos predispuestos, nosotros hombres, estamos predispuestos a que toda mujer hermosa que cruza delante de nuestra vista se transforme en objeto de deseo y consiguiente objeto de conquista, tal actuarán nuestros ojos, y tal interpretará luego nuestra mente, y tal leerán nuestros corazones, y tal actuarán nuestros instintos. Pero si nosotros buscamos en toda criatura bípeda, en todo ser humano que camina sobre 2 pies, somos capaces de querer vislumbrar el alma, somos capaces de querer ver qué hay detrás de una mirada, queremos saber si hay felicidad, si hay tristeza, queremos saber qué le podemos brindar a nuestro prójimo, sea nuestro prójimo hombre o mujer, joven o viejo, bello o feo. Entonces lo que van a ver nuestros ojos es muy otra cosa. Y lo que va a sentir nuestro corazón a partir de lo que veamos
aunque el objeto de visión sea el mismo, va a ser también muy otra cosa. Y todo eso nace del trabajo inicial del corazón. Pero de nuevo, nuestros sabios, nuestros amoraim, nuestros traductores, saben realmente con quiénes están tratando. Saben quiénes somos. Saben que somos apenas hombres. Somos apenas hombres y es muy peligroso ser apenas hombres. Estamos sujetos todo el tiempo a la tentación y nuestros corazones se dejan convencer muy fácil. Entonces dicen, si aquí de lo que se habla es de no dejarse llevar por los corazones y por los ojos, trabajemos también sobre los ojos, cerquemos también a los ojos. Y señores, aquí está lo anunciado ya hace más de un cuarto de hora. Aquí viene el cerco para nuestros ojos, nosotros hombres. De este pasuk que estuvimos leyendo a lo largo de más de una hora ya, de este pasuk empiezan a nacer las leyes atinentes al pudor en la mujer judía. Y hago a propósito este instante de silencio que les regalé, porque miren qué maravilloso raciocinio el de la Torá, que busca establecer exactos los cercos correctos, los cercos precisos, para que ese mandato de que seamos sagrados y nos consagremos al Kadosh Baruj Hu sea realmente practicable en la vida cotidiana, en cada detalle mínimo. Sea practicable no en el instante este que yo me guardo cada semana 15 minutos, me subo al auto y me escapo aquí a 7 kilómetros de mi casa al bosque, en medio de la nada y a medianoche donde no hay nadie. Y ahí me siento y canto y bailo y lloro y grito y hablo con el Creador en medio de la naturaleza, y las ardillas corren por todos lados y las liebres y los conejos y el ruido del mar o los ruidos del desierto. Ah, no, qué gracia. Ahí ser sagrado es muy fácil. Pero la gracia, y no la gracia, la misión, el objeto de la Torá, el objeto de la vida en Torá, va muchísimo más allá de eso. No de eso estamos hablando. Estamos hablando de que en el instante en que sales a la calle, seas sagrado. En el instante en que caminas por dentro de un shopping center, sé sagrado. En el instante en que corres hacia el trabajo con el informativo prendido en la radio, sé sagrado. En el instante en que alguien te empujó en una cola para subir al metro, sé sagrado. Todo el tiempo sé sagrado. En el momento en que llegas a tu casa cansadísimo y caramba, tu mujer no está exactamente en el humor en que tú esperabas que estuviera, sé sagrado. Siempre sé sagrado. Entonces aquí también la Torá te dice, no te dejes prostituir por los ojos y por el corazón. Pero ¿sabes qué? Yo no te dejo a merced de tus ojos y tu corazón para que te arregles como puedas, porque yo ya sé que vas a fracasar. Una y mil veces vas a fracasar. Y todos nosotros sabemos que es verdad. Todos nosotros sabemos que vamos a fracasar. Entonces viene esa precaución de la que hablábamos hace un rato. Viene esa prevención. Viene la ley de hacer siag la Torah. Créale un cerco a la Torah. Entonces, si dijimos que lo que va a llamar al hombre a evocar, y desde el evocar, entrecomillado o sin comillas, prostituirse, esto es contradecir su deseo más profundo y más trascendental en aras del apetito más inmediato. Empieza en sus ojos. Empezaba en el corazón, está bien, hemos trazado los cercos para el corazón. Si violados los cercos del corazón, los ojos quedan a merced de todo, perdimos y fracasamos de vuelta. Entonces no, vamos a crear los cercos para los ojos. Entonces vamos a enseñarles a nuestras mujeres que deben ser sagradas junto a nosotros, porque toda la consagración empieza la posibilidad de consagración en la unión de hombre-mujer. Vamos a enseñarles a las mujeres el pudor. Vamos a enseñarles a las mujeres a que nos den la lección en cada instante de sus vidas, que son vidas que se viven junto a las nuestras de hombres. Vamos a enseñarles no solo a no incitarnos,
a perseguir y prostituirnos tras nuestros ojos y nuestros corazones, sino a recordarnos todo el tiempo el cumplimiento de la mitzvah. Dices, Ramón Josué, que el profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sí, por ahí vamos caminando, pero antes todavía, o en el medio, el relleno del sándwich, digamos, es la vista, porque la vista le da la oportunidad al corazón. Si tú vives adentro de una mazmorra, mira, si tú haces lo que hacen en tantas otras religiones y no hacemos los Yehudim, si uno se encierra en un monasterio de solo hombres, va a demorar un poco más en crecer ese instinto, en manifestarse, en tornarse ingobernable. Ya todos sabemos también, de todos modos, que a la postre uno va a fracasar en el gobierno del instinto, si contraría la naturaleza del hombre. El instinto hay que consagrarlo, no cancelarlo, hay que consagrarlo. El instinto sexual es una herramienta maravillosa que nos ha dado el Creador. El instinto sexual es la fuerza más intensa de que disponemos para ejercer nuestro oficio de hombres sagrados sobre la tierra. Pero para eso debemos cuidar de su sacralidad. Entonces, es a partir de este pasuk, a partir de aquí, ustedes hombres no deben prostituirse detrás de vuestros ojos y vuestros corazones, que vamos a empezar a estudiar. Y esto sí, está en la síntesis de Shulchan Aruch, está en una gran cantidad de recopilaciones que no requieren de mayor interpretación, son colecciones de normas. Vamos a empezar a estudiar todas las leyes atinentes al pudor en la mujer, que van a hacer meramente que sea más grato, más fácil, más dulce sobre todo, cuidar la sacralidad en nosotros, trazar los cercos correctos, de modo tal que en el momento en que estemos realmente preparados, todo ese instinto sexual sea consagrado al trabajo que hemos venido a hacer a la tierra por voluntad del Creador, Yishtabach Shmo, bendito sea, que nos da la oportunidad de crecer y de trascender a partir de cada hálito de vida, a partir de cada energía, a partir de cada pensamiento, a partir de cada forma de sentir, cada forma de pensar, cada forma en que vemos este mundo que nos ha sido entregado por regalo y heredad, para que hagamos en él lo correcto, caminando por un mapa del laberinto que nos traza la Torá y que es clarísimo una vez que nos atrevemos y empezamos a caminar por él. Señores, queridos míos, amigos todos, hasta aquí la exposición primaria de este tema. Yo quisiera, para no fatigar y para darnos oportunidad de pensar a partir de esta introducción, yo quisiera cortar aquí la exposición inicial del día de hoy, con que inauguramos este ciclo de Torá para vivir con ella. Parar aquí en la conclusión exacta de entender ese punto sutil en que el raciocinio de la Torá dice: tenemos algo tan importante como que el hombre no debe prostituir su deseo profundo de servir al Creador, de hacer el bien, de ser sagrado, por los apetitos que le son ingobernables de su corazón y de su instinto. Entonces, aquí viene el raciocinio de la Torá y dice: cerquemos a ese corazón y empecemos a trazar así los dibujos normativos a cuyo través discurre la vida del judío, de modo tal de que la vida cotidiana le permita y le haga propicio ser sagrado.